Bien, bueno, hoy día vamos a ver el tema de las exportaciones en Perú y vamos a tratar de ver los tres puntos principales que debe uno conocer para ver el tema de las exportaciones. El primer punto principal para conocer el tema de exportaciones está definido por la base legal. El segundo punto principal para conocer el tema de las exportaciones es el contrato de compra y venta internacional. Y el tercer punto principal en saber cuáles son los documentos aduaneros que se utilizan en las exportaciones para eventualmente ya entender después cómo es que funciona este mecanismo. Bien, entonces vamos a tratar de ver esto rápidamente. Primero, la exportación es un régimen aduanero que permite un legítimo tráfico de bienes o servicios de un país a otro. Ojo que estamos hablando de bienes y servicios de un país a otro y por lo tanto siempre yo tengo un país origen y también tengo un país destino, ¿no? Un país origen y un país destino que es donde yo exporto. Es importante entender también que las exportaciones no se encuentran afectadas a ningún pago de tributos y para el control generalmente las exportaciones tienen que estar a disposición de aduanas. Y las aduanas en Perú están regidas por la Ley General de Aduanas. Por lo tanto, este es el primer paso para entender las exportaciones. Ok, entendiendo esto, nosotros podemos ver lo siguiente. Primero, las exportaciones no tienen como base legal lo siguiente. El decreto legislativo 1053 que me regula la Ley General de Aduanas y que a su vez fue modificada por el decreto legislativo 1122 y el decreto legislativo 1109. Tenemos el decreto supremo 010 de 2009 EF que regula, es el reglamento de la Ley General de Aduanas, y que eventualmente pues establece el reglamento mismo de la ley. Tenemos también el decreto supremo 031-2009 que me define la tabla de las sanciones aplicables cuando yo no observo la ley de aduanas, y la resolución de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, la 137-2009-SUNAT/A, que me define el proceso de exportación. Un punto importante que hay que entender que en Perú las exportaciones están divididas de la siguiente manera. Según su transacción son exportaciones comerciales y no comerciales, según su permanencia son definitivas o temporales, por el producto puede ser un producto tradicional o no tradicional y por el trámite legal pueden ser exportaciones restringidas o de exportación definitivamente prohibidas. Pues bien, dentro de esta situación, ahora ya estamos listos para empezar a ver el segundo punto. El segundo punto para entender las exportaciones hay que saber de que definitivamente una exportación se origina con un contrato de compra y venta internacional. El contrato de compra y venta internacional pues regula los derechos y obligaciones de cada una de las partes contratantes, ya sea el vendedor o el comprador, con relación a determinado objeto, convirtiéndose en un auto jurídico perfecto y en una transacción absolutamente legal. Ojo que con el contrato de compra y venta internacional yo puedo, en el caso de incumplimiento, reclamarlo ya sea en el país de origen o ya sea en el país destino. Esto es importante porque el contrato de compra y venta internacional está regido por la Convención de Viena de 1980 que me regula la compra y venta de las mercaderías respectivas. Después de este punto es interesante entender cuáles los documentos que se utilizan en las aduanas. Los documentos principales son los siguientes. Primero, tenemos la Declaración Única de Aduanas, donde yo declaro las mercaderías por las cuales yo como exportador, a través de mi agente de aduanas, declaro la voluntad de destinar a un régimen correspondiente y también declaro las mercaderías que yo voy a exportar. Aquí es importante entender porque las dudas no solamente pueden ser generadas por la agente de aduanas, sino también por despachadores oficiales. Importante recomendación que siempre la genere el agente de aduanas. El otro documento importante es la factura comercial, que en el argot internacional se le llama invoice, y que es el documento que el exportador extiende al importador como constancia de ventas. En la factura comercial yo indico nombre y dirección del vendedor, dirección del consignatario, descripción detallada de la mercadería, cantidades, pesos, modalidades de embarque, precio, moneda, etcétera, etcétera.
Es importante saber que la factura comercial en el caso de exportación está exonerada del IGB en el caso de Perú, y en el caso de los otros países está exonerada de los impuestos respectivos. El otro documento importante es la lista de empaque o embalaje, que se llama la Packing List, ¿no? Y la Packing List es un documento que detalla todas las mercaderías embarcadas, los artículos embalados detallados por rubros y proporciona datos sobre embalaje, pesos, dimensiones, etc. La Packing List complementa en cierta manera a la factura comercial, porque eventualmente cuando uno va a exportar un producto o una mercadería siempre es pedida a ambos documentos. Es interesante entender que la DUA está reglamentada en el Perú por la INTA 004, la Ley General de Aduanas, y eventualmente la factura comercial como título de valor está regulado por el régimen de comprobantes de pago por la resolución de la SUNAT IM 07-99. Bien, dentro de ese punto, el otro documento que tenemos nosotros para un negocio de exportación es el más importante, que es el llamado documento de transporte. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque es el documento de mayor importancia, pues acredita la propiedad de la mercadería, siendo a la vez contrato de transporte entre el cargador y el transportador. Describe la mercadería, los puertos de destino, puerto de origen, la información del cargador, del transportista, del beneficiario, etc. Este documento de transporte, dependiendo del transporte en sí, tiene sus nombres. Cuando es el transporte marítimo, se le llama Bill of Lading, que es lo que tenemos por acá. Y cuando es transporte aéreo o transporte terrestre, se le llama cargaporte o airborne billing, que es lo que tenemos por aquí. ¿Ven? Sin este documento de transporte, definitivamente tampoco yo puedo establecer hoy o embarcar una mercadería cualquiera. Otro documento importante es la póliza de transporte, porque la póliza de transporte es un documento emitido por la compañía de seguros o agente, en virtud de la cual la mercadería queda cubierta de determinados riesgos de transporte especificados en la póliza y por un determinado importe que no puede ser inferior al valor facturado. Definitivamente la póliza de transporte se convierte ahora en un instrumento interesante y de uso obligatorio en cualquier transacción. Aquí también hay que notar una situación que es muy importante, porque el documento de transporte, tal como lo tenemos acá, está reglamentado por la ley 27, 287, que es la ley de título de valores, es decir, es un título de valor y por lo tanto está reglamentado por el artículo 246. Y en el caso de la póliza de transportes está reglamentado por la ley 26702, que me define como tal un documento regulado por la Ley General de Sistemas Financieros y Sistemas de Seguros de la Superintendencia de Banca. Pues bien, dentro de esta situación hay otros documentos que son importantes, que son los registros. Y dentro de los registros tenemos el registro sanitario, ¿ok?, que lo otorga SENASA, DIGESA o DIGEMIN, y que básicamente el registro sanitario sirve para que confirmen que las mercaderías consignadas no están afectadas a ninguna enfermedad o insectos. Tenemos el certificado de calidad, que lo da cualquier laboratorio acreditado por Indecopi. Tenemos el certificado de origen, que como su nombre me dice, me define el origen de la mercadería. Tenemos el certificado fitosanitario, que eventualmente es dado para productos agropecuarios, y el zoosanitario, que es dado para productos de origen animal. Pero ojo, que todos estos certificados, ya sea el sanitario, el certificado de calidad, el certificado de origen, el fitosanitario o el zoosanitario, debe ser pedido por el cliente en el país destino. El cliente es el que me dice qué certificados de los que tengo acá yo eventualmente necesito para introducir mi producto en el país correspondiente. Pues bien, habiendo visto todo estos puntos, ya podemos estar nosotros llanos a poder iniciar un negocio de exportación, y desde ya pues podemos empezar a realizar operaciones y entender el punto de lo que es una operación de exportación, que lo veremos en la próxima clase. Por lo pronto nos vemos hasta la próxima clase. Hasta pronto.